Pues, quiero ser bautizado. ¿Qué impide que sea bautizado? Y enseguida se bautizaban, dice la palabra de Dios. Como siempre, hermanos, hemos estado leyendo este pasaje de Mateo y quiero leerlo una vez más, recordando siempre que nosotros tenemos la autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo, el mandato y el llamado del bautismo. Mateo 28, 16. Y vamos a leerlo del 16 hasta el 20. Mateo 28, 16. Amén. Amén. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Promesa maravillosa. Cuando nosotros hablamos normalmente entre los impíos de mandamientos, les suena carga, les suena esclavitud, les suena como una atadura. Pero para nosotros los hijos de Dios, cuando escuchamos la palabra mandamientos de parte de Dios, es un placer, es un deleite, porque sabemos que estamos haciendo la voluntad que le agrada a nuestro Dios. Amén. Porque si nosotros preguntáramos a cualquier cristiano genuino y verdadero si el bautizarse lo sintió como una carga, creo que ninguno podría decir que fue una carga o que fue algo que sintió pesado. Y así podríamos continuar con los demás mandamientos del Señor. Que unos mandamientos se sientan un poco más difíciles de obedecer no significa que debamos sentirlos como una carga. Amén. Porque hay mandamientos que naturalmente nacen y es fácil hacerlos y obedecerlos. Pero hay unos que son un poco más difíciles y hay que poner más diligencia en ellos. Pero ninguno de ellos puede ser gravoso para los hijos de Dios. Como expresaba el salmista, ¿no? En hacer tu voluntad. Mi deleite, mi delicia. Es mi deleite, o es mi delicia, o en eso me deleito, o eso me complace. Amén. En otras palabras también. Gloria a Dios. Y siempre que nosotros analizamos nuestra vida y vemos que obedecemos los mandamientos del Señor, creo que nos hace sentirnos satisfechos, realizados, completos, plenos. El saber que estamos siguiendo los mandatos del Señor. Porque ese es nuestro deseo, cumplir a cabalidad todo lo que el Señor manda. Cuando leemos aquí, nosotros vemos eso del bautismo como un mandato de parte del Señor. Amén. Y seguido a eso, nosotros vemos que Él dice que toda autoridad les dada. Antes de eso dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que si Él lo manda, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros sus discípulos? Obedecerlo. Y hay una promesa con eso, junto a eso. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, si Dios está con nosotros, si Él ha prometido estar con nosotros, nosotros debemos de tener la plena certeza y seguridad de que nada ni nadie podrá tocar nuestra alma. Amén. Podrán tocar nuestro cuerpo, podrán golpearnos, podrán incluso hasta asesinarnos, pero el alma nadie
la puede tocar. Gloria a Dios, amén. Porque está en manos del Señor, de ese que prometió estar con nosotros. Y esa es la confianza que tenemos. Bueno, entonces ahora, como vamos a ver lo que representa o lo que simboliza el bautismo, si alguien preguntara qué significa el bautismo o qué simboliza el bautismo, una respuesta rápida podría ser muerte y resurrección con Cristo. Otra de las respuestas podría ser también el nuevo nacimiento. Amén. Entonces, vamos a ir a los versículos y leemos Romanos capítulo 6, versículo 2 en adelante hasta el 4. Romanos 6, 2. Romanos 6, 2 en adelante nos dice: en ninguna manera, hablando de una pregunta que el apóstol Pablo asume que la gente tiene en su corazón, ¿verdad? Acerca de los pecados. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Algo de tener en claro y tener en mente. Bautizados en Cristo Jesús. No dice en las aguas, dice en Cristo Jesús. Amén. Estamos en él. Esto indica algo que ha acontecido espiritualmente en aquel que ha creído al Evangelio, que ha escuchado, ha creído y se ha arrepentido de sus pecados, ha creído al Evangelio. Todo aquel que se ha convertido y se ha arrepentido de sus pecados ha sido bautizado en Cristo Jesús. Amén. Dice: bautizado en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte. En su muerte, amén. Haciendo constar como si nosotros hubiésemos estado en el cuerpo de Cristo cuando Él fue sepultado. Amén. Y de igual manera crucificado también. Amén. Sepultado juntamente con Él para muerte. Por el bautismo, pero no está hablando del bautismo del agua, está hablando por el bautismo que hemos obtenido en Cristo. Espiritualmente, amén. Espiritualmente hablando, en Cristo Jesús. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también andemos en vida nueva. Entonces, el bautismo en las aguas representa esto que ha acontecido espiritualmente en el ser humano. Amén. Todo creyente que se ha convertido de todo corazón al Señor ha sido bautizado en Cristo. Y esto lo representa después en su bautismo en las aguas. Amén. Se revela la foto, amén. Representa también que somos hijos de Dios. Gálatas 3, 26 y 27 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, Amén. de Cristo estáis revestidos. ¿Y por qué hago pausa en estas palabras cuando se menciona a Cristo? Porque quiero que entendamos que no está diciendo hemos sido bautizados en las aguas y por eso somos hijos de Dios. No dice la Escritura eso. Amén. Lo está diciendo así. La Escritura dice hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Creído en él, amén. Significa que hemos sido llenos de Él, hemos sido revestidos de Él y hemos sido unidos a Él. Eso es lo que significa ser bautizados en Cristo Jesús. ¿De qué manera nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús?
porque hemos escuchado el Evangelio, porque hemos creído el Evangelio, porque nos hemos arrepentido del Evangelio y porque tenemos una conciencia limpia delante de Dios de saber que Él ha perdonado y ha limpiado nuestros pecados. Así es, amén. Por eso dice que también el bautismo representa que somos hijos de Dios por medio de ese bautismo en Cristo Jesús. También representa que estamos revestidos, como el versículo lo decía también, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gloria a Dios. ¿Qué dice más adelante? Ya no hay diferencia. Esto significa que somos un solo pueblo y que no hay diferencia entre una descendencia y otra descendencia, entre gentiles y judíos, Amén. entre hombre y mujer, o anciano y joven. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque todos estamos en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Esta palabra es la clave para tener parte en el reino de Dios. Estar en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús. Después dice, y si vosotros sois de Cristo Jesús, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa que Dios hizo desde tiempos antiguos a los patriarcas. Esas promesas, ahora nosotros también somos herederos de esas promesas. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en esa bendición tenemos nosotros la herencia del reino de Dios. Seguimos leyendo y también leemos que nos dice más adelante, esto representa también la limpieza de la conciencia. Cuando se hace el bautismo representa esa limpieza que ha habido en la conciencia de nosotros. Porque nuestra conciencia pasa a tener una conciencia diferente uno. Pasa a ver las cosas diferentes. Ya no las ve como las veía antes también. Amén. Ya lo que antes le parecía bueno, a la luz de las escrituras uno distingue lo que está mal y lo que está bien. Así es, amén. Y aquella culpa que sentía uno ya pasa a descansar en la confianza de que Cristo lo ha hecho nueva criatura y de que ha sido lavado con su sangre. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo. Por medio de esa resurrección de Jesucristo es que se hace válido todo esto que nosotros hemos creído. Amén. Entonces, seguido a esto, nosotros leemos lo que dice en Corintios 5:17, que lo sabemos de memoria, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Representa el nuevo nacimiento. El bautismo representa también el nuevo nacimiento. Lucas 3:16 nos dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene, uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, cuando vemos esto, vemos ese bautismo del cual hablamos, que estamos unidos en Cristo. El bautismo en el Espíritu Santo es cuando la Escritura dice que estamos bautizados en Cristo. Amén. Según el bautismo que Cristo hace con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermano, cuando nosotros leemos esto, mucha gente piensa, dice, ese bautismo del Espíritu Santo, la gente unas personas piensan que ocurre cuando uno se bautiza en las aguas y que después tiene que venir el Espíritu Santo. Lo cual nosotros cuando leemos la Escritura vemos que muchos antes de ser bautizados en las aguas habían recibido el Espíritu Santo. Entonces no hace sentido. Así es, amén.
Entonces leemos este pasaje también aquí en Juan 3, 5 y 6. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, y esto es lo que confunde a muchos, de agua y de espíritu, dicen las personas. Cuando se habla de agua, dicen, el bautismo en las aguas es cuando nace de agua, dice la gente. Y el bautismo del Espíritu Santo, dicen otros, es cuando habla en lengua, dicen. Ninguna parte de la Escritura nosotros vemos que esto sea reflejado de esta manera. La palabra de Dios nos enseña de qué manera se recibe este bautismo del que Jesús habla, que dice, el que no naciere del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, nosotros seguido a esto, leemos 4:14 de Juan. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte ¿para qué? Para vida eterna. El agua que Jesús da, ¿en qué manera se va a hacer verdaderamente realizada? En esa vida eterna que uno recibe a través de recibir a Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué razón creemos esto? Porque cuando nosotros leemos Primera de Juan 5 en adelante, vemos que dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna. Porque Él es la vida eterna, dice allí. Entonces, cuando nosotros leemos ese pasaje y vemos que Él es la vida eterna y que en Él tenemos vida eterna, y aquí leemos que dice que la fuente de que la persona tendrá y saltará de él vida eterna, entendemos entonces que se refiere a esto que se recibe solamente por Cristo Jesús, porque Él dice que Él le dará, yo le daré, y no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en Él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora leemos 6:35 de Juan. Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Y qué más? Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué? ¿Cómo saciamos la sed nosotros? Bebiendo agua. ¿Cómo saciamos el hambre? Comiendo pan. Entonces Él está diciendo que Él es el pan de vida y Él es el agua de vida también. Entonces aquí entendemos que se trata de lo mismo. Con la diferencia es que está usando diferentes palabras, pero está dando a entender lo mismo Jesús, que Él es el todo para nosotros. Eso es lo que nos da a entender cuando menciona muchas cosas, el pan de vida, el agua de vida, la vida eterna, la salvación. ¿Qué nos da a entender? Que Él es todo para nosotros. Teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Entonces dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 6:35 nos dice también, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Entonces, representa el Espíritu Santo de Dios también. Porque cuando habla que estamos bautizados en Cristo, revestidos de Cristo, ¿qué es lo que la Escritura dice que viene al hombre cuando se arrepiente? El Espíritu Santo de Dios viene al hombre. Y eso es lo que leíamos en los versículos pasados también, cuando decía, y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Veíamos esas expresiones. Entonces, aquí seguimos leyendo en Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando habla de ríos de agua viva, habla de eso de vivo para siempre, o sea, eterno también. Ríos de agua viva. Esto dijo, ¿de qué dijo Jesús de esto? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Todo lo que viene hablando, revestido de Cristo, lleno de Cristo, bautizados en Cristo, y ahora hablando del nuevo nacimiento, del agua y el Espíritu,
vemos que él dice que brotarán ríos de agua viva, no tendrán sed porque han sido saciados por él. Y ahora que dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Si tenemos al Espíritu Santo, estamos revestidos de Cristo. Amén. Hemos sido bautizados en Cristo. Tenemos ríos de agua viva que fluyen dentro de nuestro ser. Ya no tenemos sed como el mundo tiene esa sed insaciable que busca saciarla con una y otra cosa en esta vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios nos sacia. Cristo Jesús nos sacia. Él es el pan de vida y Él es el agua de vida para nosotros. Aleluya, amén. Representa también la palabra que nos purifica. Eso representa también el bautismo. La palabra que nos purifica la representa también el bautismo. Dice Efesios 5, 26 y 27. Para santificarlas, habiéndolas purificado en el lavamiento del agua. Esa es la palabra también, en muchos pasajes, es representada como agua de vida. Y la palabra es Jesucristo también. Entonces dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Por qué? Porque ha sido lavada, porque ha sido limpia, porque ha sido purificada, porque ha sido santificada. ¿Por qué? Por la palabra. Amén, gloria a Dios. Por la palabra, por el lavamiento del agua, por la palabra, dice la palabra de Dios. El bautismo es una declaración pública también de nuestra fe. Seguido a esto, nosotros leemos un pasaje que nos habla, Ananías, creo, si no me equivoco, hablándole. No, vamos a leer. Esto se encuentra en Hechos, capítulo 22, y esto sí, vamos a buscarlo. Hechos 22, 16. Nos dice de la siguiente manera. Hechos, capítulo 22, versículo 16. Voy a leerlo desde el 14, dice. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto, de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y veíamos la vez pasada por qué se les hacía necesario a los judíos decir el nombre de Jesús a la hora de bautizarse, por la razón de que ellos aceptaban todo lo demás, aceptaban el Espíritu Santo, aceptaban a Dios, pero a Jesús lo rechazaban. Entonces, ¿qué le faltaba para ser salvo? Invocar el nombre de Jesús, porque si no lo invocaban, ¿cómo iban a estar seguros los demás discípulos que verdaderamente creían en Jesús? Y otra de las razones era que ellos querían ver la confesión con sus labios. Entonces, esta declaración que ellos hacían del Señor Jesús y se bautizaban, los hacía verse como personas que daban testimonio de la fe en Cristo Jesús. Porque hay un mandato, hay un llamado de Jesús en Mateo 10, 32, 33. Y dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, en aquellos tiempos, nosotros sabemos, por el contexto donde estaban los discípulos, que no cualquiera se declaraba ser seguidor de Cristo, ni cualquiera se declaraba ser cristiano. ¿Por qué? Por la razón de que corría peligro su vida.
de que corría peligro de muerte. Entonces ellos sabían que todo aquel que invocaba el nombre de Cristo es porque verdaderamente se había convertido. Y Jesús había dado este mandato diciendo: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, las personas cuando se bautizan, hacen esta confesión pública, también están en cierto modo haciendo pública su profesión de fe por medio del bautismo. Amén. Su fe en Cristo. Gloria a Su Dios. fe en el Señor y Salvador Jesucristo, que es algo que nosotros debemos de tener siempre claro. En los tiempos actuales, si nosotros hiciéramos un análisis de qué manera las personas negamos a Dios, hay muchas maneras que lo negamos. Quizás no en no decir el nombre de Jesús, no en no decir que somos cristianos, pero quizás en muchas áreas de nuestra vida. Quizás a la hora de que nos toque estar en medio de impíos, nos da vergüenza orar por los alimentos, nos da vergüenza hablar de Dios, nos avergonzamos de testificar de Él. En esa manera nosotros le negamos hoy, porque hoy cualquiera dice soy cristiano y no le pasa nada. Pero en aquellos entonces no cualquiera se atrevía a decirlo. El que se atrevía a decirlo es porque estaba dispuesto a morir por Cristo. Así que si nosotros verdaderamente creemos en Él, damos testimonio de que somos siervos del Señor, debemos de confesarlo delante de los hombres, no avergonzarnos de Él, no negarle. Cuando se trata también de defender lo que creemos, no podemos nosotros negar lo que creemos delante de las personas, solamente porque alguien se vaya a molestar. Con respeto, con cariño, podemos decirle: lo siento mucho, pero no puedo estar de acuerdo. Cuando se trate de negar verdades de la Escritura, porque si nosotros negamos verdades de la Escritura, negamos a Cristo. Amén. Negamos a Cristo. También el bautismo representa lo que Cristo ha hecho por todos nosotros los pecadores creyentes a través de su muerte y resurrección. Cuando hablamos de esto, que representa eso también, es porque Jesucristo también como hombre tomó la forma de hombre, murió como hombre y Él pagó por nosotros. Entonces Él hizo la representación verdadera. Nosotros solamente hacemos como el símbolo, prácticamente hacemos el símbolo en esto del bautismo nosotros, pero quien hizo lo verdadero, la muerte y la resurrección, fue Cristo Jesús. Amén. Pero como dice en Romanos, pero nosotros creemos que así como Él murió y resucitó, también nosotros Por la fe vivimos. Amén. resucitaremos. ¿Por qué? Porque andamos por esa fe. Amén. Como dijo el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, En vano. en vano predicamos entonces. Pero si Cristo resucitó, tenemos la plena certeza y confianza Gloria a Dios. de que estamos victoriosos con Cristo Jesús Amén. en cualquier momento. Leemos aquí, dice, Primera de Juan capítulo 1 versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ese bautismo también representa esa limpieza de la sangre de Cristo, porque nosotros, yo creo que a ninguno se le ha chorreado un poco de sangre de Cristo, así una sangre para que sea limpiado, sino que lo creemos por la fe. Pero cuando hacemos el bautismo, representa esa limpieza en la sangre de Cristo de nuestros pecados también. Esa limpieza que se lleva a cabo por la sangre de Cristo. Nosotros lo creemos por la fe. Y en el bautismo se representa eso también. Entonces, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. A todo aquel que le recibe y ha depositado su fe y confianza en Cristo Jesús, ha sido limpiado de sus pecados. Así que hoy hemos visto la representación del bautismo, que como dije al principio, cualquiera de las respuestas puede ser, si le preguntan, ¿qué representa el bautismo?
la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más representa el bautismo? La vida nueva que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué más representa el bautismo? El bautismo del Espíritu Santo que hemos recibido de Cristo Jesús. ¿Qué más representa el bautismo? La limpieza que hemos obtenido por la sangre de Cristo. Eso representa el bautismo. Entonces, el bautismo en sí, como dice en Pedro, no es que nos limpia, ¿verdad? Pero sí representa esa conciencia limpia que tenemos porque hemos creído y hemos confiado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo nosotros reflejamos eso que hemos creído? Los frutos. Los frutos demuestran lo que hemos creído. Los frutos demuestran nuestro arrepentimiento. Gloria a Dios. Los frutos demuestran que hemos creído. Los frutos demuestran que hemos escuchado su palabra. Los frutos demuestran que andamos en vida nueva. Los frutos demuestran que hemos sido lavados de nuestros pecados. El bautismo representa eso que ha acontecido interiormente en nuestros corazones. Así, con esto concluimos y próximamente estaremos teniendo el resumen de lo que hemos mirado.